Ok, está grabando, sí. Bueno, hoy día nos toca, ayer vieron funciones en general, hoy día nos toca ver función lineal y función afín, que son dos funciones muy parecidas, pero que no son iguales. Ahí vamos a ver eh, cómo se comporta cada una o cómo se representa cada una, los gráficos, la forma que tiene, todo eso. Y vamos a hacer un par de ejercicios también de modelamiento, que a la PSU le encantan preguntar cosas de modelamiento de funciones. Vamos a ver gráficos, vamos a ver muchas cosas. Y partamos. Ok. Bueno. Solo decirles que ayer le hicieron un pequeño spoiler de una función, que en este caso es una función afín. ¿Ya? Y según me dijo Gonzalo, bueno, este ejercicio lo resolvieron reemplazando los valores y llegando a que efectivamente con ambas informaciones se podía llegar a la respuesta. ¿Ok? Por lo que vamos a ver hoy día, esta pregunta debería responderse en un segundo, no más de un segundo. Así que vamos a volver a eso cuando veamos funciones afines. ¿Ok? Pero bueno, vamos a partir con función lineal. Bueno, una función lineal es una función de la forma como está escrita acá. ¿Sí? Es f de x igual a un coeficiente m por x, un número m que es real. Entonces, existen muchos ejemplos. De hecho, vamos a ver 3 ejemplos. Pero, por ejemplo, podemos tener f de x igual 5x, es una x. F de x igual un medio de x. Esto también es una x. No sé, f de x igual 3x, cosas así, ¿ok? Una cosa importante que ayer vieron dominio y recorrido, ¿ok? El dominio, mucha gente le gusta representar como estos grupitos así. Y vamos a tomar una función, la función que va desde este grupito a este grupito, ¿ok? Yo puedo tomar cualquier número real, ¿sí? Y la función me va a entregar números reales, ¿ya? Eso, el dominio y el recorrido son los reales. No estoy seguro de si entra, pero está bien tenerlo en cuenta. ¿Ok? Importante que m es distinto de 0. ¿Sí? Ya. Ok. Esto es como, ya me diste una fórmula, así se comporta una función lineal. Bacán, eso es una función lineal. ¿Ya sé lo que es una función lineal? Probablemente sí, probablemente no. Vamos a ver cómo se comporta entonces y cómo se pueden graficar y todo eso. ¿Okay? Para eso, importante. No, lo vamos a ver ahora mismo. Ok. Para eso vamos a ver cómo se comporta la función lineal f de x igual a 0,5x. Si se dan cuenta acá, m va a ser 0,5. ¿Sí? Para eso, veamos cómo se grafican las funciones. Bueno, lo que yo puedo hacer es una tabla con valores. Con valores x. Y es el valor x, que es la variable independiente, va a entregar el valor de f de x, que también se puede decir que es y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar el valor menos 1, el valor 0, valor para x, 1 y 2. ¿Ok? Si x vale menos 1, f de x va a valer 0,5 por menos 1, ¿cierto? Y eso va a ser igual a menos 0,5. ¿Ok? F de 0 va a ser igual a 0,5 por 0, que eso va a ser 0. Y eso, más adelante vamos a ver que
en toda función lineal f de 0 es 0. ¿Sí? Pero sigamos con esto por mientras. F de 1 es 0,5 por 1. Eso es igual a 0,5. Y f de 2 va a ser 0,5 por 2, que es 1. ¿Ok? Esto es una tabla de una función en general. Uno pone valores de x y entrega su valor al anotarlo en la función. ¿Ok? Me entrega un valor de x y me da el valor de f de x. Ya. Para graficarlo. Ok, una función lineal es la representación gráfica de una función lineal es una recta en el eje coordenado. ¿Sí? Entonces, a mí me basta con tener 2 puntos para poder graficar. Porque recuerden que 2 puntos, como les dije, para graficar una recta se necesitan solamente 2 puntos. ¿Sí? Entonces yo voy a elegir convenientemente el punto. Ok, vamos a ver qué puntos me da esto. Voy a tener el punto menos 1, menos 0,5. Voy a tener el punto 0,0 en la coordenada aquí y la coordenada y. Eso es lo que estoy poniendo. El punto 1,05. 1,05 y el punto 2,1. ¿Ok? Yo voy a elegir 2 puntos. Voy a elegir este punto acá, que es el 0,0, que va a estar acá. Y voy a elegir el punto 2,1. ¿Ok? Y con eso el gráfico de la función sería más o menos esto. Lo estoy dibujando a mano de alzada, así que disculpen que no salga como recta, pero debería salir una línea recta. ¿Ok? Y esto se mueve hacia el infinito y hacia menos infinito y hacia infinito. ¿Sí? El gráfico. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Ok. Sí, todo bien. Gracias. Ok, vamos a ver otro ejemplo. En este caso, vemos que m es igual a menos 2. ¿Sí? Eso me representa la pendiente de la recta que estoy graficando ¿Sí? Y nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar puntos. Vamos a tener x y f de x, que va a ser y. ¿Ok? Ok, si yo reemplazo menos 1, voy a poner menos 1, 0 y 1. ¿Okay? Si reemplazo menos 1, me va a dar menos 1 por menos 2, que es igual a 2. ¿Sí? Me va a dar 0 por 2, o sea, menos 2 por 0, que es 0. Y me va a dar 1 por menos 2, que es menos 2. ¿Ok? Recuerden, solo necesito 2 puntos. Pero para asegurarme, quizás también es bueno tener 3 puntos. ¿Sí? Pero recuerden, como es una recta, solo necesito 2 puntos. Ok, vamos a graficar esto. Tenemos el punto menos 1,2, el punto 0,0 y el punto 1, menos 2. Ok. Primero el punto 0,0. Insisto, una función lineal siempre pasa por el origen del eje coordenado. ¿Ok? Tengo el punto 0,0. Ahora voy a graficar, voy a poner el punto 1, menos 2. El punto 1, menos 2 está acá. ¿Sí? Y voy a empezar a graficar. Recuerden que me basta con 2 puntos para hacer la recta. ¿Ok? Algo así. Y si se dan cuenta, el punto menos 1,2 está acá. Pasa por la recta, también es parte de la recta. Es parte del gráfico de la función. Ok, y eso se mueve así y esto se mueve así. ¿Todo bien con eso? Sí, todo claro. Gracias. Espérenme un poquito que mi perro escondió su juguete bajo mi cama, así que voy a pausar la grabación, de hecho. Esperen un segundo.
Ya. Seguimos. Voy a reiniciar la grabación. Nunca frené la grabación y frené el compartir pantalla. Ok. Los valores de X están determinados, uno lo inventa. Uno puede tomar cualquier valor de X. Recuerden que ayer vieron una cosa que decía una variable independiente y variable dependiente. ¿Okay? La variable X en la función es independiente. Yo a esta maquinita le meto lo que yo quiera y me entrega un producto final a partir de lo que haga la máquina. ¿Sí? En este caso, f de x es igual a menos 2x. Yo a la máquina le meto un menos 1 y me va a entregar lo que va a hacer esta máquina, me lo va a multiplicar por menos 2. ¿Sí? Entonces, los valores de x son independientes. Y el valor de y es dependiente, porque depende de qué valor yo le entregue el producto que me entrega. ¿Sí? O sea, el resultado que me da. ¿Ok? Ok. Vamos a ver la última función lineal, que es una función bastante conocida, que es esta. F de x igual x. Ya. Esta función se llama la función identidad. ¿Ok? ¿Por qué se llama la función identidad? Básicamente porque, miren, voy a agarrar 3 puntos de nuevo, 0, menos 1, 0 y 1. Si yo le entrego a esta máquina f de x igual a x, el valor menos 1 me entrega menos 1. ¿Sí? Si le entrego un 0 me entrega 0, si le entrego 1 me entrega 1. Se llama la función identidad porque yo le entrego un valor y me entrega de vuelta el mismo valor. ¿Sí? Como que no le hace nada al final. Una máquina bien fome, en ese sentido. ¿Ok? Y el gráfico sería, como ya venimos haciendo, tengo el punto menos 1, menos 1, tengo el punto 0,0, tengo el punto 1,1, okay. Tengo el punto 0,0, el punto 1,1, y también voy a poner el punto menos 1, menos 1. Y el gráfico sería algo así. Ups, ahí. Ok. Es una línea recta, recuerden. Y con eso estamos bien con tablas y gráficos de la función. Entonces hasta ahora sabemos que la función lineal, insisto, pasa por el punto 0,0, es una recta al final. La función lineal es una recta que pasa por el punto 0,0. Siempre. Okay. Sí. Entonces, tenemos la función lineal cumple 3 propiedades. ¿Ok? Como ya les adelantaba, f de 0 va a ser 0. ¿Ok? ¿Por qué? Tomemos la función lineal f de x igual a m de x. ¿Sí? Y decíamos que m pertenecía a los reales. Ok. En este caso, esto es una representación general de una función lineal. ¿Ok? Entonces voy a tener que f de 0 va a ser m por 0, que siempre es igual a 0. ¿Ok? Por eso se cumple. Función lineal siempre pasa por el origen, siempre pasa por el punto 0,0. ¿Ok? Otra característica de la función lineal es la siguiente. Si yo a la función lineal le meto una suma, ojo, esto pasa con funciones, no pasa con todas las funciones, esto pasa con funciones lineales. ¿Okay? Le meto la suma de dos valores, lo que yo puedo hacer es meter a la máquina los valores solos y sumar su resultado. O puedo sumar antes y trabajar en la función. ¿Ok? Okay. ¿Y esto por qué pasa? Tenemos f de a más b, que sería m por a más b. Ese es mi x acá, a más b entero. ¿Sí? ¿Esto cuánto va a ser? M por a más m por b.
¿Ok? ¿Pero qué es M por A? Es F de A. Y M por B es F de B. ¿Ok? Por ejemplo, ya, terminemos con la parte 3 y de ahí hacemos un ejemplo concreto. ¿Ok? Ahora tenemos F de A por B va a ser igual a A por F de B. Ok, A, por cierto, A y B son reales, son números reales. ¿Ok? En este caso, F de AB va a ser igual a M por A por B. Por A por B. Y esto al mismo tiempo, por propiedad conmutativa, voy a tener A por M por B. Y eso es F de B. Entonces con eso tengo A por F de B. ¿Ok? Por eso se cumple, o sea, por eso se cumplen esas propiedades. Ok. Hagamos un ejemplo. Pongamos la función f de x igual, la función lineal f de x igual a 3x. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, f de 0 va a ser 3 por 0, que es 0. ¿Ok? Por ejemplo, f de 1 más 2. Aquí va a ser igual eso. A f de 3, que es 9. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos que f de 1 es 3 y que f de 2 es 6. Entonces, si yo sumo estas dos cuestiones, me da 9. Se cumple esa propiedad. Y por ejemplo, f de 6, uno lo podría tomar como, por ejemplo, f de 2 por 3. Ya. Pero teníamos que f de 6 es 6 por 3, que es 18. ¿Sí? 3 por 6, que es 18. Y por otra parte, si yo calculo 2 por f de 3, va a ser igual a 2 por 9, que es 18. ¿Sí? Esas propiedades es bueno tenerlas en cuenta. ¿Ok? De hecho, esas propiedades le dan el nombre de función lineal a la función. ¿Ok? ¿Estamos bien por ahora? Yo no entendí la 3. ¿No entiendes la 3? Ok. Perdón. No, está bien, súper. Ok, mira. La 2 la entendiste. No entendí por qué no es. Ah, es que f de 3, disculpa. Voy a responder lo otro primero, que es más rapidito. Porque f de 3 es 3 por 3, que es 9. ¿Ok? Ya. Bueno, lo que me dice la función 3 es que si adentro tengo un producto de números reales, ¿ok? A y B son reales también. Lo que yo puedo hacer es sacar uno de los dos y no aplicarle la función, ¿ok? Y simplemente aplicarle la función a uno de los dos valores y multiplicarlo por el valor que saqué. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo f de... estoy usando 3 de x también, o sea, 3x igual. Si tengo f de 2 por 6, lo podría calcular como f de 12, o lo puedo calcular como 2 por f de 6. ¿Ok? Eso es lo que dice la tercera propiedad. ¿Sí? Ok. Ah, chicos, obviamente esto por... Gracias.
De nada. Esto por propiedad conmutativa va a ser igual a f de b por a y va a ser igual a b por f de a. ¿Sí? Puedo sacar el a o el b, según me convenga. ¿Sí? Ok. ¿Seguimos? ¿O alguna otra duda con esto? No, sí se entendió. Ok. Seguimos. Ok. Ok. Este es un ejercicio de suficiencia de datos que se me olvidó anotar las alternativas, pero es el típico. La alternativa es cada uno por sí, o sea, uno sola, la B es dos sola, la C es ambas juntas, 1 y 2. A ver, sí. La D es cada una por separado y la E, o sea, sí, la E es la que falta información. ¿Ok? Ok, me dice, ¿se puede determinar el gráfico de una función real f si se sabe qué? Ok. Primera parte. Me dicen que f de 5 es igual a 10. Tengo 2, 3, 5. Y por acá voy a tener el 10. En el eje coordenado. Tengo un solo punto. Existen demasiadas funciones, por no decir infinitas funciones, que pasan por ese punto. Existen infinitas funciones que pasan por ese punto. ¿Ok? Entonces, esta sola no me sirve. Por otra parte, ¿qué sabemos? ¿Qué información sé sobre una función lineal? Sí, que una función real dice, con función real se refiere a que esté dentro de los números reales. Sí, función real se refiere a que la función parte de los números reales y llega a los números reales. ¿Sí? Eso. Ok. ¿Qué sé de las funciones lineales? Que sí o sí pasa por el punto cero. Que sí o sí pasa por el punto cero, ¿cierto? Entonces, ok. Al final, este valor me va a entregar el punto 5,10, ¿cierto? Y este valor me va a entregar, esta información me va a entregar el punto 0,0. ¿Sí? ¿Puedo determinar el gráfico de la función? Claro. Es este. Y, bueno, claro, la idea era que pasara por ese punto. Vamos a usar el punto gordo nomás. ¿Ok? Ok. Con eso determino el gráfico y también puedo determinar el valor de la función, ¿cierto? Rápidamente voy a saber que f de x va a ser algo por x. Ok. ¿Cuánto vale el valor de m? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Claro. 2. Es 2, ¿cierto? Esto va a ser igual a 2x. ¿Se acuerdan cómo yo les enseñé esta cosita de la pendiente? Que yo me paraba en un punto, subo 10. Ok. Yo les enseñé esa parte de calcular la pendiente. Si te fijas, subes 10 puntos, subes 10, te paras en un punto, subes 10, subo 10 y me muevo 5 hacia la derecha. 5. Y la m va a ser 2, que es la pendiente. ¿Ok? Otra manera de calcular la pendiente, obviamente, es hacer que esto sea x1 y 1 y esto sea x2 y 2.
Bueno, lo debería haber hecho al revés, pero no importa. Y el valor de dependiente va a ser i2 menos 1 partido en x2 menos x1. En este caso es 0 menos 10 y va a ser 0 menos 5. Y esto va a ser igual a menos 10 partido menos 5, que va a ser 2. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí se entendió. Ya. Sigamos. Ok. Ahora vamos a ver un modelamiento de una función lineal. Para eso vamos a ver las siguientes preguntas. Dice, una persona lee un libro a un ritmo constante de 55 páginas por hora. ¿Sí? Me dice, modele la función t, f de t, perdón, que entregue la cantidad de páginas leídas cuando hayan pasado t horas. ¿Ok? Entonces yo tengo que generar una fórmula, la máquina que a la que cuando yo le entregue una cantidad de horas, me entregue cuántas páginas ha leído la persona. ¿Ok? Me dicen que cada una hora leo 55 páginas. Entonces, cada t horas, ¿cuánto leería? Veo el chat. 55. Alguien dijo 55x, alguien dijo 55t. ¿Sí? Es 55t. Recuerden que esta variable es muda. ¿Sí? O sea, yo le puedo entregar t horas, x horas, cualquier cosa, ¿sí? Pero como me lo piden en función de t, es cada vez que yo te entregue un t, entrégame el resultado, ¿sí? Ok, y con eso tenemos lista la función lineal. Bueno, ¿cuántas páginas leerá una persona en 9 horas? Al final, ¿qué me están preguntando acá? Me están preguntando cuánto vale f de 9, ¿sí? Porque yo le entregué 9 horas y quiero que me entregue la cantidad de páginas, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a f de 9, que es igual a 55 por 9, que esto es igual a 495, ¿cierto? Sí, 495. ¿Okay? Entonces me va a entregar 495 páginas. Ojalá leer así de rápido, en verdad. No creo que lea tan rápido. Ya. Bueno, tenemos eso. Ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda la persona en leer un libro de 440 páginas? ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando acá? Me están entregando un valor para f de t. Y no sé cuánto vale t, ¿cierto? Eso es lo que quiero saber. No sé cuánto es el tiempo. ¿Ok? Entonces, además sabemos que f de t era 55t, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es despejar el t, porque quiero saber cuánto tiempo me demoré en leer 440 páginas. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo acá es 440 va a ser igual a 55t. Y quiero despejar t. ¿Ok? ¿Estamos todos bien? ¿Todo Sí, bien? Ok. Entonces al final t va a ser igual a 440 millón 55, que es 8. ¿Ok? Claro. Solo es reemplazar como una ecuación normal. Sí. Ok. Al principio de la clase, no me acuerdo si estábamos grabando, creo que no. Les dije que íbamos a ver la función inversa. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en nuestro caso
teníamos una bolsita en la que uno ponía el tiempo y te entregaba páginas, ¿sí? Entonces a esta máquina uno le ponía cierta cantidad de tiempo y la asociaba a cierta cantidad de páginas. ¿Ok? Esta función la denominamos FDT, ¿sí? Pero eso es lo que hicimos en la pregunta 2, por ejemplo. Teníamos cierta cantidad de tiempo y me entregaba cierta cantidad de páginas, ¿sí? Partía desde acá y me iba hacia P, ¿sí? Ok. En la pregunta 3, sin embargo, me entregaron un valor de esta bolsita y me pidieron que le entregara su valor correspondiente de la bolsita del tiempo, ¿sí? ¿Ok? Y eso es lo que lo que se denomina la función inversa, que es esto. En otras palabras, cuando yo a una función le meto un valor y llego a otro valor por un camino, la función inversa lo que hace es entregarme el camino de vuelta, ¿sí? Hace el camino inverso al final. Por ejemplo, si yo me muevo 2 pasos a la derecha, ¿cuál sería la función inversa? ¿Cuál sería el movimiento inverso de eso? Moverse 2 pasos hacia la izquierda, ¿sí? La función inversa me entrega como el camino de retorno, ¿ok? Ok. Eso es lo que hicimos al final. Encontramos la función inversa de una función lineal, ¿ok? O sea, no la encontramos en general, pero encontramos el camino de vuelta para un valor en particular, ¿ok? Para hacerlo en general, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Ok? Tomemos la función f de x, ya, sigamos con 55x. ¿Cómo encuentro la función inversa? ¿Ok? Cuando una función tiene inversa, las funciones lineales sí tienen inversa, este es el camino a seguir. Primero, a la gente le gusta hacer hacer que y sea f de x. ¿Ok? ¿A qué me refiero? En nuestro caso, vamos a tener que y sea igual a 55x. ¿Ok? Paso número 2 es despejar x. ¿Por qué quiero despejar x? Porque quiero encontrar el camino de vuelta, ¿sí? Como desde dónde vine para llegar a x. ¿Sí? Entonces, lo que hago es igual a 55x y al final x va a ser igual a y partido en 55. ¿Ok? Es el siguiente, el segundo paso. Y el tercer paso que enseña generalmente es cambiar, entre comillas, x por y. ¿Ok? Todo lo que es y es x. Buena pregunta. Al tiro vuelvo con eso. ¿Ok? Cambiar x por y. Lo que me entregaría, en este caso, que y va a ser x, igual a x partido en 55. Y ahí hay un 55, creo que no se alcanza a ver. A ver. Y finalmente, mi función inversa va a ser eso. X partido en 55. Ok. Ok. Acá una persona, Tomás, ¿sí? Tomás, me pregunta, y elevando a -1 la función y todo, ¿no funciona? Ok. En general. Primera cosa, en general, f a la -1 de x no es esto. En general. ¿Ok? En este caso se cumple eso. Pero es solo en este caso. ¿Ok? Esto es una notación que a la -1
es la inversa, ¿ok? Es una función inversa, pero no es elevar a menos 1 como uno hace cuando eleva a 2 a la menos 1, que es un medio, ¿ok? ¿Ok? Esto es solo una notación. No significa eleve la función, o sea, de vuelta la fórmula, ¿sí? En este caso sí se cumple, sí, pero es el único caso en el que se cumple, ¿ok? O sea, funciona solo en algunos casos. Sí, y la mayoría del tiempo no funciona. De hecho, me atrevería a decir que esta función es la única en la que funciona hacer eso. Así que no se acostumbren a hacer eso. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Gracias. Creo que Tomás está hablando, pero no lo escucho muy bien. Tomás, si puedes escribir porque no se escucha muy bien. Se escucha como muy cortado. Sí, escribe. Te espero. ¿Me podría pedir un favor? ¿Sí? Es que por más que logro entender la 3, no la entiendo. ¿La 3? Ah, ok. O sea, ¿En ese qué menos 1 exacta? solo significa que es la inversa y nada más. Sí, justamente. Solo significa que es la inversa. Es un Ah, error ya. muy común, en Entonces, verdad. Ok. La parte 3, cambiar x por y. Eh, sí. en verdad, esa parte no es necesaria. ¿Ok? Pero es como... tengo una variable como... Creo... A ver. Quiero que mi variable independiente sea x. ¿Ok? Y como quiero que mi variable independiente sea x, lo que yo hago es cambiar el x por y. ¿Ok? Es medio difícil de explicarlo, de explicar el por qué. Pero quédate con eso, en verdad. No es como muy importante. Como después de despejar x, después que tengas x solito, por ejemplo, suponte que al despejar una función, esta función no les debería salir. Pero supónganse que al despejar una función les queda que x va a ser igual a... Ups, me equivoqué ahí. Que x va a ser igual a eh, y más 1 partido en 3i. ¿Ok? Supónganse que después de hacer ese paso, llego a eso. Entonces, mi función inversa al final va a ser f a la menos 1 de x igual a todo lo que tiene y lo cambio por x. Y es eso. Es eso nada más. ¿Sí? Ya sí entendí. Ya. Ahora sí. Gracias. Ok. Seguimos. Creo que esto era lo último, sí, de función lineal. Ok. Bien, chicos. Hasta ahora, si se dan cuenta, hemos visto solo funciones que son tales que sus gráficos son rectas que pasan por el eje coordenado. ¿Ok? Pero como vimos en la clase de rectas, existen rectas que no pasan por el origen. ¿Ok? Y las funciones que representan rectas al final, que no pasan por el origen, se llaman función afín. ¿Ok? Una función afín es una función de la forma f de x igual a mx por n. Y m y n son números reales distintos de cero. Ok. ¿Alguien se acuerda de mx más n? ¿Qué era mx? ¿Cómo, ¿les suena de algún lado?
La mx M más es el n. coeficiente la N es el coeficiente y la M la pendiente. Sí. La n es el coeficiente y la m es la pendiente. ¿De qué? De una Es recta, una ¿cierto? ecuación. Claro, de una recta. ¿Sí? Entonces, esto al final es lo mismo que I igual a mx más n, que era la ecuación principal de la recta. ¿Ok? Y recordando que m era la pendiente y que n era el coeficiente de posición. ¿Y qué era el coeficiente de posición? Era donde el gráfico cortaba al eje Y. ¿Sí? Entonces, si tenía una recta y hacía esto, este punto de acá va a ser 0,n. ¿Sí? O sea, es el punto en el que corta a la recta. O sea, al eje Y. ¿Ok? Así que ahora vamos a seguir trabajando con lo que son lo que ya habíamos visto hace un tiempo, que era la ecuación de la recta. ¿Sí? Ok. Ojo. Confusión muy común. N es distinto de 0. N es distinto de 0. Y M también. Así que hay una línea muy delgada en esto, pero para la PSU una función afín es una función afín y eso, no es una función lineal. ¿Ok? Y una función lineal no es una función afín. Eso. Son dos cosas como distintas que tienen en común que al graficarlas son rectas. ¿Ok? De hecho, recuerde lo que le dije en funciones lineales. Lo que le da el nombre de función lineal a la función lineal es que, entre otras cosas, pasa por el eje 0,0. O sea, pasa por el punto 0,0. En cambio, la función afín no pasa por 0,0. ¿Se dan cuenta? Porque n es distinto de 0. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer lo mismo. O sea, la lineal se puede decir que tiene un n sumando, pero con n igual a 0. Sí, al final es eso. ¿Sí? Claro. Al final tu n en la función lineal es 0. Sí. ¿Ok? Entonces hagamos la tablita de esto. Es igual a la anterior. Ahora voy a hacer solo 2 puntos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que por una recta, o sea, que por 2 puntos pasa una única recta. ¿Ok? Con 2 puntos me alcanza para determinar el gráfico. Y voy a poner el punto 0. O sea, el punto x igual 0 y el punto con x igual a 1. ¿Ok? Esto me va a entregar f de x, que es y. Ok. Si se dan cuenta, en este caso, m es igual a 2 y n es igual a 1. Entonces podríamos esperar que a 0 le corresponda el 1. ¿Sí? Va a ser 2 por 0 más 1, que es 1. Es el coeficiente de posición. ¿Sí? Entonces mi recta corta acá al eje. O sea, sí, mi recta corta acá al eje Y. ¿Ok? N. Y para 1, f de 1 va a ser 2 por 1 más 1, que es 2 más 1, que es 3. ¿Ok? Entonces este punto va a ser 1,3. Mi punto 1,3. Y mi gráfico va a ser algo así, más o menos. Ya, algo así. Recuerden que es una línea recta. ¿Okay? Si se recuerdan cómo graficábamos las funciones con ecuación principal,
creo que se llamaba así esta ecuación. Bueno, la ecuación de esta forma era, agarraba un punto, que nosotros agarrábamos el punto de corte, y notábamos que nuestra pendiente era 2 positivo. Entonces era desde este punto subir 2 y llegaba hasta acá y me movía 1 a la derecha. Esa es la otra forma de graficar la recta, ¿sí? Pero si lo estiman más fácil, aunque es importante saber lo que significa n y m, si lo estiman más fácil para graficar es agarrar 2 puntos y generar la recta. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Sí? Se entendió. Ok. Ok. Seguimos. Queda un poquito nomás. Ok, esta es la pregunta que vieron ayer, la última pregunta que vieron ayer. ¿Sí? En la que si recordamos, lo que hicieron ustedes fue, bueno, dice, ¿se puede determinar los valores de m y n en la función f de x igual a m de x más n? Sí. Ok. Lo que ustedes hicieron fue, les dijeron, la imagen de 0 es 4. Entonces decían que f de 0 es igual a 4. ¿Ok? Es decir, f de 0, ¿qué es f de 0? Es m por 0 más n, y eso es igual a n, pero ya sabemos que es 4. Entonces teníamos que n es igual a 4. ¿Sí? Entonces ya determinábamos el valor de n. Pero no podíamos determinar el valor de m con eso. ¿Sí? Y para eso necesitábamos la parte 2. ¿Sí? Como ya sabíamos qué valor tenía m, en la parte 2, lo que hacíamos era, ahora sabíamos que f de x es m de x más 4. La parte 2 me dice que la imagen de 4 es 8, es decir, que f de 4 es igual de 8. Es igual a 8, perdón. Pero f de 4 es lo mismo que m por 4 más 4. ¿Ok? Y eso me dice que es igual a 4m más 4. Además sabíamos que eso es igual a 8. Entonces lo que tengo es que 8 es igual a 4m más 4. Y despejándolo tenía que 4 es igual a 4m y que entonces que m es igual a 1. ¿Ok? Y con eso yo, además de saber que con estas dos informaciones yo podía determinar el valor de m y de n, además lo podía determinar en sí. O sea, ya sabía cuál es el valor de m y n. Ok. Al principio de la clase hoy día les dije que esta pregunta con lo que íbamos a ver ahora se responde así. Así. ¿Por qué? Esto lo voy a borrar por si alguien está escribiendo. No sé si hay alguien escribiendo. Ya, voy a asumir que no hay nadie escribiendo. Okay. Se fue. Miren, se puede determinar los valores de m y n en la función f de x igual a m por x más n. ¿Ok? Lo primero que uno entiende acá es que esta ecuación es la ecuación de una recta. ¿Sí? Ya. ¿Qué necesito yo para determinar una función? O sea, la ecuación de una recta. ¿Qué necesito? 2 puntos. ¿Sí? ¿Qué 2 puntos? Bueno, el punto 0,4 y el punto 4,8. Ya sé que con 2 puntos puedo determinar una recta, ¿sí? Y la pregunta me dice, ¿se puede determinar los valores de m y n? Y sí, puedo determinarlo.
¿Por qué? Porque con 2 puntos determino una recta. Para efectos de esta pregunta, ¿me importa el valor de m y de n? No. ¿Sí? Y sé que son... Con eso me basta. ¿Ok? ¿Todo bien con eso? Sí. Ok. ¿Sí o no? Ya. Nunca me pidieron el valor de m y de n. Solo sé que lo puedo determinar. Y de hecho, acá está clarísimo que me entregan el valor de n, porque me dice que corta el eje Y en 0,4. Entonces es el valor de n. ¿Ok? Ok. Ok, esta fórmula, hasta cuando yo di la PSU, entraba en la prueba de física. No me acuerdo si entraba en la prueba de física común o en la prueba de la parte diferenciada o específica. O quizá entraba en química, pero no importa. La pregunta dice, esto está en la guía también, en la guía de función lineal y ágil. Dice, el agua hierve a 100 grados Celsius o 200 grados F, que es Fahrenheit, pero 200 grados F. Y también dice que se congela a 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit. Entonces, esta cosita F, expresada como función afín, o sea, como una función de grados Celsius, es. Ok. Si usted se sabe la fórmula, como que esta respuesta la puede dar al tiro. Si no se la sabe, quizás hoy día se va de la clase sabiendo cómo calcularla, o sea, cómo llegar a ella. ¿Ok? Dice, primero, notemos que ¿cuál va a ser nuestra variable dependiente acá? ¿Qué es Fahrenheit? Ya, Fahrenheit es grados Fahrenheit es una escala de temperatura distinta a la que usamos nosotros, que es grados Celsius. La utilidad de esta escala, la verdad, no la conozco, pero sé que, bueno, solo en Estados Unidos, hasta donde yo sé, se usa esta escala. ¿Por qué? Porque tienen que ser distintos. Pero eso. ¿Ok? Ya. Dice, bueno. ¿Cuál es nuestra variable dependiente acá? Es F, ¿cierto? Entonces, en nuestro gráfico, acá vamos a tener los grados Fahrenheit y acá vamos a tener los grados Celsius. ¿Ok? A esta maquinita que vamos a expresar ahora le vamos a entregar grados Celsius, le vamos a entregar grados Celsius y nos va a entregar a cuánto equivalen grados Fahrenheit. ¿Ok? Ok. Si se dan cuenta, tengo el punto que cuando a la maquinita le entrego 0 grados Celsius, esta me entrega 32. ¿Ok? Ese es el primer punto. O sea, tengo el punto 0,32. ¿Ok? Ok. Esto dice también que si a esta cosita le entrego, perdón por la escala en verdad, pero le entrego 100 grados Celsius, me va a entregar 212 grados Fahrenheit. 212. ¿Ok? Entonces tengo 2 puntos. Tengo el punto 0,32, que es este, y el punto 100,212. ¿Ok? Ya. Chicos. Aún no calculo o sea, aún no llego a la expresión final, pero si nos damos cuenta, el gráfico va a cortar al eje Y, este eje, en 32. O sea, ya sé que N es igual a 32. ¿Ok? Entonces no puede ser la B y no puede ser la A. ¿Sí? No puede ser ni la
Ni la A ni la B. ¿Ok? Ahora me falta encontrar el valor de M. ¿Sí? Porque estoy buscando algo del estilo mx más n. ¿Ok? ¿Cómo calculo M? Recordando que M es la pendiente. ¿Ok? Y como tengo 2 puntos, esta M se puede calcular. Esto va a ser x1 y 1 y 1. Esto va a ser x2 y 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a ser M? Va a ser I2 menos I1, que es 212 menos 32, partido en 100 menos 0. ¿Sí? ¿Esto cuánto va a ser? 180 partido en 100, que es lo mismo que 18 partido en 10. ¿Ok? Que es lo mismo que 18 partido en 10. Y simplificando por 2 tenemos 9 quintos. ¿Ok? Entonces al final mi función va a ser del estilo. A los grados Celsius multiplícalos por 9 quintos, que es el M, la pendiente, y súmales 32. ¿Ok? Y esa es la respuesta. ¿Todo bien con eso? ¿Sí? Es que yo pensaba que era la B porque Fahrenheit no equivalía a 5 partido 9. Dame un segundo. Quizás sí. No, está bien. Sí, entonces Fahrenheit equivale a 9 entre 5. Para Es saberlo 9 quintos. A ver, es que sí. Está bien esta fórmula. para saberlo para la Sí. PSU de física. Sí, es esa. Es que yo me acuerdo que en el colegio me entregaron otra relación que no era tan clara. Que era como. Uy, no me acuerdo, pero era como una fracción rara. Pero no, sí, esa es la fórmula. De hecho, estoy haciendo trampa y buscándola en Google y sí, es esa. ¿Ok? Ay, ya, gracias. Ya. Ok, chicos, ¿cómo yo podría comprobar en verdad que esta ecuación está bien? Bueno, el ejercicio me entrega 2 datos. Que 100 se convierte en 212 y que 0 se convierte en 32. Ok. Claro, sustituyo. Si reemplazo 0 en esta ecuación, ¿cuánto me da? 9 quintos por 0 más 32 me va a dar 32, que va a estar bien. Si reemplazo 100, ¿qué me va a dar? Veamos cómo. Le voy a poner f de 100 a esto. F de 100. Me va a dar 9 quintos por 100. Ay, eso es un 5. 9 quintos por 100 más 32. Que esto es 9 por 20. Estoy simplificando el 5 con el 100. Más 32. Esto va a ser igual a 180 más 32. Y eso va a ser igual a 202. ¿Ok? Entonces tiene toda la pinta de ser eso. ¿Ok? O sea, es eso. ¿Ya? ¿Todo bien? Falta lo último. ¿Dudas? Todo bien. Ok. Seguimos. Ok. Vamos a ver un ejercicio de modelamiento nuevamente. Dice,
Una empresa de arriendo de bicicleta ofrece su servicio con un cargo fijo de 3.500 pesos. ¿Ok? Además, la empresa cobra 20 pesos por minuto de uso de la bicicleta. Bueno, el primer ejercicio dice, modele la función FDT que entregue la cantidad de dinero que debe pagar una persona que arrienda una bicicleta y la usa por T minutos, ¿sí? Por cierta cantidad de minutos. Okay. Acá hay un cargo fijo, o sea, ¿a qué se refiere? Yo por el solo hecho de arrendar la bicicleta ya estoy pagando 3.500 pesos, ¿sí? Así que FDT va a ser igual a ¿qué? A los 3.500 pesos que voy a pagar, sí o sí, ¿más cuánto? Más 20 pesos por minuto. O sea, si la uso T minutos, al final me van a cobrar 20 pesos por cada minuto extra, que es 20 por T, ¿sí? ¿Está bien con eso? ¿Sí? Ok. Ok, dice, ¿cuánto dinero deberá pagar una persona que utilizó la bicicleta por media hora? Ok. Ok. Media hora son 30 minutos, ¿sí? Entonces al final me están preguntando cuánto vale f de 30. Esto va a ser igual a 3.500 más 20 por 30. Eso es igual a 3.500 más 600. Eso va a ser igual a 4.100. ¿Sí? Entonces va a pagar 4.100 pesos una persona que la use por media hora. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la función afín. Lineal, perdón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. ¿Por cuánto tiempo usó una bicicleta una persona que tuvo que pagar 4.800 pesos? ¿Sí? Entonces, ahora ya sé cuánto pago. Quiero saber cuánto tiempo lo usé. ¿Sí? Por eso, lo que tenemos ahora es, sabemos que f de t es 4.800. ¿Sí? Pero también sabíamos que f de t es igual a 3.500 más 20t. Yo quiero saber qué valor tiene que tener t para llegar a 4.800. ¿Ok? Entonces, va a ser 20t igual a 4.800 menos 3.500. Y eso es igual a 1.300. 20t es igual a 1.300. Entonces t va a ser igual a 1.300 dividido en 20. Ok. ¿Eso cuánto va a ser? Igual a, bueno, simplificamos eso. Igual a 130 dividido 2. Y eso es igual a 65. ¿Sí? Creo que estoy bien. Sí, estoy bien. Ok, entonces la persona lo usó 65 minutos. Entonces la persona, bueno, usó la bicicleta por 65 minutos. ¿Ok? ¿Qué hicimos acá? Nuevamente despejamos la T, encontramos el camino de vuelta, ¿sí? Teníamos el tiempo y el costo, ¿sí? A nosotros nos dieron el costo y volvimos hacia el tiempo correspondiente. O sea, sacamos la función inversa. Acá va f de t y acá iría ¿sí?
Entonces, en general, ¿cómo podemos sacar la función inversa de esto? Ok, tenemos, en este caso, voy a poner que f de x nuevamente va a ser igual a, 20x más 3800. 1. ¿Qué hacíamos? Buena pregunta, al tiro vuelvo a eso. 1. Perdón, ya. 1 era hacer esto, ¿sí? 20x más 38. ¿Qué hacíamos en la parte 2? Despejábamos x, ¿sí? Entonces me va a quedar que x va a ser igual a y menos 380 igual a 20x, y entonces x es igual a y menos 380 partido en 20. ¿Sí? Y después ya teníamos la función inversa, y va a ser igual a x menos 380 partido en 20. Ok. Acá, ¿dudas con esto primero? Ok, todo bien. Ya. Pregunta, si una función es creciente, pero se obtiene su inversa, ¿su función inversa sería decreciente? Estoy pensando en ejemplos y no necesariamente. Okay. Ojo, funciones creciente y decreciente no entran, ¿sí? Pero no necesariamente. ¿Ya? En nuestros casos, bueno, en este caso no. Así que no necesariamente. No se puede decir eso. Okay. Spoiler, la función, van a ver la función cuadrática la próxima semana, que en cierta parte de su dominio es decreciente y en cierta parte es creciente. Sin embargo, su función inversa es creciente siempre, con todas las restricciones que van al caso. Pero insisto que creciente y decreciente no entra. ¿Ok? Eso, chicos. ¿Dudas? No, se entendió todo. Ok, Todo bien. gracias. Yo tengo una duda, pero Ya. no sobre lo que estamos viendo. Dame un segundo para terminar con la grabación y lo hacemos, ya. ¿ok? Ok. Entonces, chicos, recuerden que estamos en Instagram, en YouTube, tenemos página web. Instagram, PreuJCT, tenemos información varias. Para lo que nos incumbe acá en general es que se entregan los recordatorios de la clase, pero bueno, ahí el Preu hace distintos posts de distintas cosas. Revísenlo si tienen tiempo. ¿Okay? Los recomiendo que lo sigan porque tienen están los recordatorios de la clase. En YouTube estamos como Preuniversitario José Carrasco Tapia. Suben cápsulas de todas las materias. Estamos subiendo las clases abiertas y eso. Y en preujct.cl se pueden registrar y tenemos material de todas las clases. Y eso. Ok. Que estén muy bien.